Queridos amigos y hermanos, una vez más queremos agradecer al Señor por su misericordia y también agradecerles a cada uno de ustedes por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Siempre es gratificante recordar de que somos una familia espiritual, que tenemos una misión de compartir estos mensajes, no solo entre nosotros, sino también aquellos que quizá de una otra forma pueden llegar a conocer la palabra de Dios y descubrir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Agradecerles también, no solo por compartir, sino por orar por nosotros, y por favor no se olviden de dar un toque de me gusta. Antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor dirija este estudio. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor por tu misericordia, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, así como hemos abierto la Biblia, queremos entregarte la voluntad y el corazón para que tú puedas sembrar las semillas, Señor, que son los principios de vida eterna. Que Cristo sea revelado en toda su gloria y a través de Él puedas tú ser glorificado. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que verán este tema y que puedan ser de bendición para que ellos puedan crecer espiritualmente. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que hoy vamos a presentar es que Dios peleará por usted. Y el versículo que conocemos nosotros está en Éxodo 14:14, pero que también casi dice lo mismo Josué 10:42. Josué 10:42 dice, todos estos reyes y sus tierras como Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleará por los israelitas. O sea que Josué tomó toda la tierra que Dios le entregó de esos reyes, de esos grandes poderosos de la tierra de Canaán, porque no era Josué el que peleaba. No era el que ganaba la batalla Josué. O sea, nosotros como grandes libertadores tenemos a Bolívar, a Sucre, San Martín, O'Higgins. Tenemos tantos que cada país puede decir, ellos son los que han peleado nuestras batallas. Por eso son héroes. Pero Josué es un instrumento de Dios, así como fue Moisés. Pero ¿quién peleó la batalla? Es el Señor mismo. En Éxodo 14:14 dice, quédense quietos, que el Señor presentará la batalla por ustedes. En toda esta historia, en la conquista de la tierra de Canaán, nosotros vamos a ver que el Señor es el que va a pelear con los cananeos, con aquellos reyes poderosos. ¿Por qué? Porque las naciones paganas habían mirado con oprobio al Señor y a su pueblo, porque los hebreos no habían tomado posición como ellos suponían que sería tan pronto como salieron de Egipto, ya habían estado en la frontera, allí a las orillas del río Jordán, y que pronto entrarían a tomar el territorio que ellos ocupaban. Y por haberse demorado esos 40 años, ellos se regocijaron y dijeron, el Dios de los hebreos no es como ese Dios que nos han dicho, lo que hizo estragos en Egipto, cómo hizo cruzar el Mar Rojo y cómo los alimentó con el maná y les sacó agua en el desierto. Todo eso es muy relativo, no es tanto así. Y se burlaron de ese Dios, pero vituperando su nombre, y no solo eso, sino que ellos se alegraban y se gozaban de que los dioses de Egipto eran los dioses más poderosos. Pero ahora, después de estos 40 años, el Señor se había manifestado señaladamente al abrir otra vez el paso en seco del río Jordán. Y esa noticia pues llegó a cada uno de estos poderosos que había en la tierra de Canaán. Y esos habitantes habían tenido grandes oportunidades de poder reconocer que los dioses que los cananeos tenían no eran absolutamente nada, y que el Dios de Israel era el Dios verdadero, porque Él era el creador del cielo y la tierra.
la existencia de la tierra de Canaán y de todas las naciones poderosas no era más que la misericordia divina. Dios es el que da vida. Así como Nabucodonosor dijo, Dios quita reyes, Dios pone reyes, o Daniel mismo dijo, ¿no? ¿Quién es el que quita reyes y quién es el que pone reyes? Así que ningún presidente puede vanagloriarse que fue su voto, su poder, su sagacidad y todo lo demás. Ahora, estos 40 años, desde la apertura del Mar Rojo y llegar con los juicios que había tenido en la tierra de Egipto, estaban en la mente de estos reyes. Ellos tenían conocimiento. Y como Dios, hace poco, había derrotado a los poderosos reyes de Madián, de Galad y de Basán. Había recalcado aún más que Jehová era superior a todos los dioses cananeos. Entonces, los juicios que cayeron sobre Israel, inclusive a causa de su participación en esos ritos abominables, por ejemplo, cuando ellos estuvieron en Baal Peor, porque las prácticas horribles de inmoralidades sexuales y paganas fue la que provocó la ira de Dios, y Israel siempre, constantemente, recibió la advertencia de Dios. Ahora, los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerle, participaban de la convicción de Rahab. Rahab había dicho, el Dios de Israel es el Dios verdadero, no hay otro Dios como Él. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como los antidiluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo. Ellos querían vida, querían riqueza, querían poder, pero sin reconocer quién era el que daba todas esas bendiciones. Así que el tiempo de gracia para los cananeos había llegado. Eso dice Patriarcas y Profetas, la página 525, para algunos que quieren tomar en cuenta de dónde sacamos estas reflexiones. Muy bien, vamos a ir al punto número 1. En el libro de Deuteronomios, vamos a buscar por favor, en el capítulo 18, Deuteronomios capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. 18, 9 al 14. Dice así: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas naciones que has de heredar escuchan a agoreros, a hechiceros. Pero en cuanto a ti, Jehová tu Dios no te ha permitido eso. Ahora, en el libro de Esdras, ¿no? Allí este gran reformador y el que reconstruyó el templo de Jerusalén, recordó algo de lo que habían ellos, deberían recordar constantemente, porque no es bueno emparentar con esos dioses paganos ni practicar sus costumbres. El capítulo 9, versículo 11 dice: los cuales prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de las inmundicias de los pueblos de aquellas regiones, porque las abominaciones de que la han llenado de uno u otro extremo con su inmundicia. ¿Por qué el Señor quería destruir a todos los poderosos de la tierra de Canaán? Porque el Señor aborrece el pecado. Así como hemos leído en el libro de Deuteronomios, sería bueno que recordemos por qué.
La religión cananea se basaba casi generalmente en la siembra y la cosecha. Y todos los que son agricultores están mirando el cielo, están mirando el clima, cómo va a ser. ¿Va a ser un buen año o va a ser un mal año? De eso dependía toda la economía de aquellos pueblos para aquel entonces de la historia. Entonces, ellos creían de que, por ejemplo, nosotros en Bolivia y en toda Latinoamérica, la gente va a bailar la fiesta del carnaval, que es la fiesta de carne a Baal, la fiesta de la carne, que debe ser entregada al dios Baal, que detrás de ese dios Baal está Satanás. Entonces, para que haya lluvia abundante, ellos incitaban al cielo, haciendo creer a la gente de que había prostitución sagrada o las vestales, que eran las que practicaban de manera abierta actividades sexuales, pero así inmorales, porque creían que el cielo, o sea, el sol y la luna copulaban, o sea, tenían relaciones sexuales, y la lluvia que caía era el semen que vamos a decir, que hacía que la tierra sea productiva. Esas eran las creencias paganas que ellos tenían. Y en esas fiestas paganas, ¿qué es lo que practicaban? No solamente los ritos sexuales, sino practicaban hechicerías, como ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, está llegando la fiesta del Halloween. Mano, en todos los edificios, antes era solo en Estados Unidos. Hoy, en cualquier comercio, están las arañas, están los murciélagos, están las brujas, y todo eso se practica. Y hay gobiernos que promueven. Hemos visto, por ejemplo, las coas que se hacen, que son de los dioses paganos, aquellas culturas que ahora ya no existen. Y Dios dice que no va a participar y no va a permitir que eso siga ocurriendo, porque es una forma de perversión moral. Y básicamente nosotros como seres humanos somos seres morales. ¿Qué es lo que da valor a la sociedad, a una persona? Son los principios y valores. Así que el Señor ahora lo va a destruir, porque ese tiempo de gracia se está terminando para los cananeos. Y nosotros hoy podemos ver todas estas perversiones, ¿no? Lo que se está viendo a través de la ciencia y la tecnología, de las costumbres paganas, de las naciones, de las culturas ancestrales, de todo eso es lo que se practica. El creer que los muertos existen, adorar a los muertos, rezar a los muertos. Y la misma pseudo iglesia cristiana católica hace que sean participantes de esas prácticas. Y Dios dice, no va a tolerar esos actos inmorales que están reñidos con los principios espirituales, porque nosotros creemos que hay un solo Dios y no hay Dios de los muertos. No son esas prácticas que deben enseñarse, porque pervierten los valores morales del ser humano. Ahora, el Señor va a guiar esa destrucción, porque Josué nada más tiene que cumplir una orden. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando se tomó la ciudad de Jericó, ellos deberían organizarse así como el Señor les mandó. Quienes deberían ir adelante, cómo debería ser esa procesión, y nada más que para dar una vuelta a los muros de la ciudad de Jerusalén. Perdón, a la ciudad de Jericó. Pero, ¿quién es el que destruyó todas las fortalezas? No fue Josué, no dispararon siquiera una flecha. En esta cita que voy a leer dice así: el Señor guió a sus ejércitos hacia la ciudad condenada, porque era anatema, era maldito. Ninguna mano humana se alzó contra ella. Las huestes del cielo derribaron sus muros para que solo el nombre de Dios pudiera tener la gloria. Era aquella la ciudad orgullosa cuyos poderosos baluartes habían aterrorizado a los espías incrédulos. Hace 40 años habían pensado que era imposible derribar esas murallas. Pero
¿Cuál soldado del pueblo de Israel fue a derribar esas murallas? Ninguno. ¿Quién es el que derribó? El Señor con sus poderosos ángeles. Ahora en la captura de Jericó, Dios mostró a los hebreos que si hubieran confiado en Él, sus padres podrían haber poseído la ciudad hace ya 40 años y ellos serían bendecidos, porque el Señor dice, estos pueblos paganos van a profanar la tierra y van a enaltecer a sus dioses paganos, que detrás de esos dioses paganos estaba Satanás. Mientras la antigua confederación del mal está organizada contra ellos, Él les manda que sean valientes y fuertes y que luchen valerosamente, porque tienen un cielo que ganar y tienen en sus filas a alguien que es más que un ángel, el poderoso general de los ejércitos, que conduce los ejércitos del cielo. ¿Por qué usted tiene que pelear con una enfermedad? ¿Por qué tenemos que nosotros pelear con un problema? Esos problemas están manejados por Satanás. Cualquiera de esos problemas que nosotros afrontamos, ¿no?, por situaciones adversas que tenemos que pasar. Y tenemos que recordar que en la toma de Jericó, ninguno de los ejércitos de Israel pudo alabarse de haber usado su fuerza finita para derribar los muros de la ciudad, sino que el príncipe del ejército de Jehová planeó esa batalla con mayor sencillez para que el Señor solo recibiera la gloria y el hombre no se exaltara a sí mismo. Hermanos, en estas circunstancias adversas que nosotros vivimos durante la pandemia, tenemos los problemas financieros ahora. O sea, ustedes han visto, por ejemplo, un problema financiero como la viuda de Sarepta, que no tenía nada, apenas tenía algo poquito. Y el Señor lo mantuvo no solo a ella y a su hijo, sino también al profeta mismo. Hermano, alimentó a 5,000 solamente con una merienda de un muchacho de 5 panes, o 3 peces, o 2 peces, lo que fuere. Para el Señor no hay problema. O sea, todos los problemas están resueltos, pero es muy difícil que nosotros podamos confiar que la solución y la respuesta está en Dios. Dios nos ha prometido todo poder, porque la promesa es para vosotros y vuestros hijos. Para todos los que están muy distantes, tanto como el Señor llame, debe haber una fe y una confianza continua en el capitán de nuestra salvación. Debemos obedecer sus órdenes. Esa es la tarea más difícil, como tú y yo, obedeciendo la palabra de Dios, confiando en estas promesas, seamos más que vencedores. Y la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. Él va a hacer lo que es imposible para el hombre. Ustedes ven en todos los milagros de Cristo, ¿qué hizo el hombre? Nada más que confiar en esas promesas, seguir las órdenes del Señor. Ahora, entre medio de nosotros, o entre medio del pueblo de Israel, siempre va a haber aquellos que son instrumentos de Satanás. Recuerdan ustedes, un profeta, Balaam, era un hombre al servicio de Dios, un profeta de Dios, así como Judas, que era un discípulo de Jesucristo. Pero ambos tenían algo en común, que era, pensaban y hacían creer que estaban sirviendo a Dios, pero sin embargo, ellos amaban la codicia, amaban el dinero, amaban la riqueza. Ellos eran capaces de vender, y lo vendieron, sus almas, al maligno, y fracasaron estrepitosamente. Si nosotros tenemos estos relatos bíblicos, o en el caso de Sansón, se vendió por la belleza de una mujer, o un placer sexual, hermanos, esas lecciones para nosotros está claro que detrás de todo, esos artificios que el diablo presenta como algo deseable y mira, llegar hasta la condición de poder negociar nuestra salvación en esas condiciones es realmente un engaño. Porque Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servir a Dios. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos, aunque no fue llamado, pero era parte de los discípulos. Pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar la riqueza, lo mismo que Judas.
Pero ¿por qué el engaño allí es tan sutil? Porque uno no se daría cuenta fácilmente que el amor al dinero y a las riquezas, negociando los principios, hermano, nosotros pensamos alcanzar honores, grandezas, riquezas, y caemos en semejante embrollo donde Satanás recibe la honra y la gloria. Judas esperaba que su misión con Cristo, en unión a Cristo, le va a asegurar las riquezas, lo mismo que Balaam. Y entonces él quería alcanzar no solo el cielo, sino también tener los honores y las riquezas de esta tierra. Pero el fracaso de sus esperanzas le empujó a la apostasía y a la perdición. Balaam fue muerto junto con esos reyes perversos. Y lo mismo que Judas, se ahorcó porque no tenía la conciencia tranquila. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual y ambos gozaron de grandes privilegios, pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Porque el Señor a nosotros nos advierte que hay algunas cosas que parecen tan ricos y sabrosos como el azúcar, por decir, consumirlo va a traer dolor y sufrimiento. Pero uno no lo ve así. Hay un engaño y muchos de nosotros podemos ser engañados, así como los discípulos creían que Judas era el más apto, el más inteligente, el más preparado. Pero ¿quién conoce el corazón? El Señor conoce el corazón. Por eso es importante que nosotros podamos ver en estas circunstancias de que todos aquellos que se metieron en este tipo de problemas morales, por ejemplo, los jóvenes a las orillas del río Jordán, cuando hicieron la fiesta con los madianitas, se embarcaron en esos enamoramientos y allí Satanás entró y eso hizo estragos. Y todos aquellos que practicaron de esos pecados fueron pasados a filo de espada. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. Y a veces no nos damos cuenta nosotros por qué el pecado debe ser tan odioso y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. Esas músicas profanas, esas relaciones que no son en yugo igual, ¿cuánto va a afectar nuestra vida espiritual? Porque la eliminación de una sola salvaguarda de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantarán las defensas del alma y abrirán el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David. Sustenta mis pasos en tus caminos porque mis pies no resbalen. Salmos 17:5. Esta cita está en conflicto y valor en la página 114. Hermanos, la integridad debe conservarse. No podemos nosotros, como el Señor Jesús dijo, servir a dos señores. O amará al uno o menospreciará al otro. Nadie puede servir a riqueza, al mamón y queriendo servir a Dios también. Vamos al segundo punto. El juez supremo. Ahora, ¿quién va a juzgar? Los presidentes creen, y los magnates, y los poderosos de este mundo, de Naciones Unidas, de la OMS, y de tantos poderes como en el Vaticano, o los que son dueños de la tecnología, creen de que ellos son los amos y los dioses, que nadie les va a tocar. Pero hay un juez supremo que va a juzgar. En el libro de Éxodo 18:25, Dios había dicho a Abraham de que todavía va a pasar un tiempo. Dios va a visitar a tu descendencia, pero van a pasar un tiempo bastante largo, imagínense 400 años, porque el pecado de los cananeos, de aquellos a los cuales el Señor va a introducir al pueblo de Israel, que para entonces era solamente Isaac y después sus hijos, y así sucesivamente, les iba a entregar cuando la copa haya rebalsado de los pecados de los cananeos.
Eso dice Génesis 18, 25, pero yo estoy más animado a leer el libro de Salmos 50, y entonces aquí nosotros vamos a encontrar algo muy interesante, porque cuando nosotros vemos todas estas cosas, sabemos que hay un Dios todopoderoso, hay un juez supremo. Nosotros podemos engañar a los hermanos, a los papás, podemos engañar a quien sea, aún a las autoridades. Pero nuestra conciencia y Dios no pueden ser engañados. El libro de Salmos 56 dice así: los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. ¿Quién va a juzgar a estos grandes, a los capitanes, a los poderosos, a los magnates de esta tierra? Hay un Dios que está en los cielos. ¿Quién va a juzgar a los cananeos? ¿Quién va a poner el equilibrio, la balanza, hasta dónde el hombre puede llegar? ¿Hay algo que es sin límite? Eso no es posible, porque si hay un creador, hay un Dios todopoderoso, hermano, el Señor va a poner, como decimos, una medida hasta dónde el hombre puede llegar. Ahora, en el capítulo 96 de este mismo libro de Salmo, dice así la palabra de Dios. Capítulo 96 del libro de Salmos, el versículo 10, dice así: decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Cuánto tiempo disfrutaron de tanta bendición de Dios? Tierra que fluye leche y miel. Hermanos, tan solo para dedicarse a los deseos carnales, a los placeres, a las fiestas bacanales, carnales, a los carnavales y todo eso. El mundo hoy no está repitiendo lo mismo. Y entonces va a haber un tiempo en que el juez del universo se va a poner de pie. Y ese día el mundo va a temblar. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, vamos a leer al libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, y aquí dice la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 1, dice así: te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A qué reino no lo juzgó? ¿A Faraón el Señor lo juzgó o no? Él tiene el valor moral y autoridad como creador, como aquel que sustenta la tierra, de juzgar. Hermano, ¿qué es Faraón delante de Dios? No es nada. Y lo mismo podríamos hoy decir. ¿Quién es Ban Ki-moon? ¿O quién es Donald Trump? ¿Quién es Putin? O los grandes hombres. ¿Quién es el Papa? O cualquier hombre poderoso. No es nada delante de Dios. Nosotros no nos aflijamos porque el Señor está en control de todo. No solo va a juzgar a su pueblo, sino también al mundo entero. Él va a juzgar. Y en el versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros somos administradores, somos mayordomos. Y la vida misma, nuestro cuerpo, también debe ser cuidado así como Él quiere que nosotros cuidemos. Pero viendo todo esto, nosotros vemos que tenemos un enemigo poderoso y se llama Diablo y Satanás, porque no solo odia a Dios, sino también te odia a ti. Y eso es lo más triste, que el ser humano cree que el diablo más bien es un benefactor, porque el diablo promete el cielo y la tierra, el placer y todo lo demás, pero él no genera nada de eso, sino de lo que Dios da a la humanidad. En su misericordia hace llover, da la cosecha abundante. Él es el que ha creado el oro, las piedras preciosas, el petróleo y todo lo demás existe por Él. No tiene derecho a poder recibir un reconocimiento de sus criaturas. O sea, el hombre es todopoderoso, puede hacer lo que le dé la gana. No, queridos hermanos, porque cuando los hombres se entregan para ser esclavos de Satanás, Él no manifiesta hacia ellos la enemistad que manifiesta hacia los que llevan el nombre de Cristo. Así como un amigo Horacio decía cuando estuvimos en un congreso de colportores, decía, ¿no? Él había sido satanista. Satanás
me ofreció, vas a tener poder, vas a tener dinero, vas a tener placer. Y para eso solo yo te voy a entregar la cantidad de dinero que tú quieras. Y vas a tener el placer que tú quieras. Pero dice, el día que dejó de pertenecer a Satanás, el diablo le estaba buscando para matarlo. Porque Satanás, tan pronto como alguien recibe el Espíritu de Cristo, se convierte a Dios, uno se declara enemigo de Satanás. Porque ahora Satanás sabe que no puede con Cristo porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero él puede traficar su influencia y puede practicar sus perversidades con aquellos que son indefensos como nosotros. Entonces, pero el Señor ha dicho que no estamos solos. Él va a pelear por nosotros. No tengamos ese temor de que estamos solos en esta tierra. Satanás permitirá cierto grado de descanso a los que están atados como esclavos a su carro, porque son sus cautivos voluntarios. Pero su enemistad se despierta cuando el mensaje de misericordia llega y nosotros reconocemos que Satanás es un impostor y Cristo es nuestro suficiente Salvador y que Él ha venido a este mundo en esa condición humana y vino a buscar la salvación y Satanás lo crucificó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él procura atarlos con cadenas adicionales para mantenerlos en su cautiverio y cuando alguien se desprende de eso, Él está dispuesto a matarlos, y no solo a matarlos, sino a hacer una desfiguración del carácter de Dios. Entonces existe un conflicto, y eso es lo que muchas veces no entendemos. Existe un conflicto entre Cristo y Satanás, porque el Señor quiere liberarnos del poder de Satanás, pero el hombre parece que no entiende, somos ciegos, somos necios. El agente humano, si cooperara solamente con el poder divino, esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Si nosotros cooperáramos nada más, toda la tierra de Canaán sería nuestra. El Señor dijo, voy a entregarles casas llenas de oro, cultivos que nunca cultivaste, ganados que nunca criaste, ciudades que nunca edificaste. Te los voy a entregar porque los que antes vivían aquí no son dignos de poder recibir esa misericordia, esa bendición. Porque Dios tiene un amor profundo y ferviente por cada miembro de la familia humana. Nadie es olvidado o nadie ha nacido casualmente y ninguno es dejado indefenso y engañado para ser vencido por el enemigo. Si los que se han alistado en el ejército de Cristo se visten con toda la armadura de Dios y usan, estarán a prueba de todos los asaltos del enemigo. Hermano, no tendríamos que vivir la miseria, hermanos, el fracaso, ¿no?, de un hogar destruido, de un hogar disfuncional, de una salud quebrantada. El diablo ha hecho lo que ha querido, pero hoy es tiempo de regresar al Señor. Aquellos que realmente desean ser enseñados por Dios y aprenden a andar en sus caminos, tienen la promesa segura de que el Señor no solo les dará salud, no solo les dará la riqueza, sino les dará la sabiduría, cómo pueden ellos ser mayordomos y tener una vida abundante. ¿Qué es lo que falta, hermanos? Creer que Dios hará exactamente lo que ha prometido. Caleb y Josué creyeron, los otros no creyeron. Yo no sé con cuál tú guardas identidad. Queridos hermanos, debemos mantener nuestras oraciones, elevar al trono de la gracia, trabajar, velar, esperar, que Dios hará la batalla por nosotros. Ahora, en Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 299 dice así: Dios me ha invitado a venir, Él ha escuchado mi oración, ha empeñado su palabra de que me recibirá y cumplirá su promesa. Puedo confiar en Dios, porque tanto me amó que dio a su Hijo unigénito para que muriera por mí. El Hijo del Dios es mi Redentor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso dice Mateo 7:7, ¿verdad, hermanos? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y sin ese poder no somos nada. El poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos, hará frente a la batalla. Y nosotros debemos confiar plenamente que la victoria está hecha para nosotros porque el Señor alcanzó esa victoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿es solo despojar o debe ser aniquilada el enemigo? O sea, ¿el Señor quiere solamente quitarnos de las manos del enemigo o va a destruir a Satanás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto que exista la muerte? ¿Es correcto que exista la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la desgracia? ¿Es correcto que siga existiendo el pecado? Hermanos, no hay razón de existir. El mal no debe existir, no hay razón para que exista. Ahora, en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 5, el Señor, ¿por qué no solo quiere despojar, sino aniquilar? Hermanos, el pecado no solo debe ser abandonado, sino debe ser aniquilado. Y aquí dice en el versículo 5 así: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Cuando llega el Evangelio, obra cosas maravillosas. Yo he visto eso. En el altiplano hay muchas tradiciones paganas que la Iglesia Católica ha fomentado, haciendo un sincretismo entre el paganismo y el cristianismo. ¿Y qué es lo que hacen? Hermanos, ¿dónde no hay fiesta pagana? A todos los santos. Inclusive hay un calendario de santoral donde cada día está dedicado a un santo. ¿Qué debemos hacer? Yo he visto eso en la experiencia. Esos pueblos a donde el Evangelio llegó, hermanos, hubo una pequeña capilla que era un templo familiar donde estaba dedicada a una virgen. Y ahí estaban los santos, vestidos, bueno, con sus ropitas, otros angelitos, otros, o María, o lo que fuere. Y el día que su papá se convirtió, el padre de familia, los chicos entendieron de que ninguno de esos hechos animales o personas hechos de yeso, de madera, de barro, eran santos. Sacaron y estaban jugando ahí en el campo. Y el padre vio, dijo, bueno, con temor, porque para antes esos eran santos para ellos, eran como dioses. Pero ahora los hijos no lo consideraron así y terminaron en juguetes. Hermanos, donde la religión cristiana llegó, donde la Biblia llegó, donde la salvación llegó, esos que bailaban a esos dioses paganos terminaron adorando al Dios verdadero. Ahora, el capítulo 9, versículo 3 dice así, o sea, hay que destruir esos altares, hermano. No pueden permanecer porque están profanando el nombre de Dios. O sea, en vano esos están adorando a esos dioses hechos de madera, de palo, de piedra, de oro, de plata. No son nada. Capítulo 9, versículo 3 dice, sabe pues, hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Tú y los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. ¿Por qué el Señor destruyó a los egipcios? ¿Por qué destruyó a los antediluvianos? ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? El Señor, hermanos, no va a jugar con el pecado, ni los pecadores. El que ama el pecado va a traer su castigo sobre sí mismo. Ahora, no solamente estos versículos. En el capítulo 12 de este mismo libro de Deuteronomios, el versículo 2 y 3 dice así, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes. Me gustó mucho lo que Bukele ha dicho. Bueno, aunque se maneja políticamente, pero Bukele dijo, no va a haber Halloween,
No van a entrar esas brujas en el país de El Salvador. Y creo que Trump algo de eso también dijo que va a hacer. Hermanos, ¿quién va a decir que la Navidad es pagana? Que ese no es la fecha del nacimiento de Cristo. Si eso ha entrado hasta nuestras iglesias, hermanos. ¿Y quién no quiere recordar la Navidad con sus arbolitos que son fiestas paganas? El Señor ha dicho, van a destruir todo eso. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hasta el Halloween, la fiesta de los muertos, hermanos, está permeando las iglesias cristianas. Y a nosotros, hermanos, ya nos han entrado porque las redes sociales, la televisión, ¿no? Son medios por los cuales Satanás está trabajando firmemente para poder introducir. Ahora, el capítulo 31 de este mismo libro de Deuteronomio dice así, o sea, ¿por qué nosotros no podemos tolerar esto? Y en el capítulo 31, Moisés, antes de morir, dijo algunas cosas que es bueno que recordemos. Dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti con Jehová, como Jehová ha dicho. Y Jehová hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quien destruyó. Hermanos, este mundo va a ser destruido. ¿Cuánto pecado no hay en las ciudades? Y nosotros, si seguimos participando de esos pecados, junto con esos hombres que aman el placer, el pecado y la miseria, vamos a ser destruidos también. Ahora, la ciudad de Jericó estaba entregada, ¿por qué fue destruido? Sería la pregunta. Porque era una ciudad entregada a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran muy ricos, había mucha riqueza. Pero todas las riquezas que Dios les había dado, las consideraban como un don de sus dioses. ¿Y quiénes eran esos dioses? ¿Quiénes no eran? ¿Quiénes eran Astarte? ¿Quiénes eran los Baales? ¿Quiénes eran esos dioses a quienes adoraban esas naciones paganas? Porque el oro y la plata, que había en abundancia, así como en el pueblo antediluviano, eran solo para corromper vidas y para crear hombres y mujeres blasfemos y que insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras perversas y malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para dirigir a los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron las masivas murallas y las derribaron. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 292, dice, Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita y que todos deberían perecer excepto Rahab y su familia. Se debería salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros y por haber creído que Dios de los hebreos es el Dios verdadero. Ahora, ¿cómo el Señor endurece para que esas naciones sean destruidas? ¿Realmente es el Señor el que endurece el corazón para que esos hombres y mujeres sean destruidos? ¿Cómo se endureció Faraón? No es que Dios endureció, no es que a propósito el Señor dice, estos sí se van a salvar y estos sí se van a condenar. Porque Dios envió a este rey Faraón en la tierra de Egipto mensajes de advertencia y misericordia. Pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó con alevosía, ¿quién es Dios? Yo para que oiga su voz. Y tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel, porque es mi siervo. Ellos son mis súbditos. No quiero escuchar ninguna voz que diga que es el Dios que está queriendo llevar solo al pueblo de Israel. El Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante del cielo y la tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. Hermano, ¿acaso no hay ese mismo espíritu hoy? No solamente en el mundo pagano, en el mundo que no es cristiano, sino entre los cristianos.
Él no consintió en humillar su empecinado corazón ni aun delante del Rey de Reyes para poder recibir luz. Estaba determinado en seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad. No quiso reconocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que Él estaba gobernando esa nación por voluntad de Dios. Puso a un lado el mandato de Dios. Se rió de Dios. La misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos, no le sirvió para nada. Más bien eso envalentonó su corazón. Ahora estaba más obstinado en continuar con su perversidad. Si Faraón hubiese sido aceptado, hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, él se hubiera ahorrado un montón de problemas porque se hubiera sometido a Dios y Dios lo hubiera engrandecido. Y no solo que lo hubiera engrandecido a él, sino al pueblo de Egipto. Pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones. A ver, ¿qué más para que yo crea que es el Dios el que existe? Hoy, ¿cuántos no hacen ese desafío? Y las plagas cuando cayeron una tras otra, hasta que finalmente llegó la última plaga, cuando vio a su propio hijo, ver el rostro de su hijo sin vida, ni eso le convenció de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Dios mostró sobre quiénes descansaba su favor, quiénes eran su pueblo y no la tierra de Egipto. Hermanos, ellos hacían creer, Faraón y el pueblo de Egipto, que eran ellos el pueblo más bendecido de Dios. Pero cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Porque ¿quién puede retener esos deseos carnales? O sea, si no es el poder de Dios que resiste contra el pecado, el hombre sería realmente, así como en el tiempo de Cristo, esos cuerpos de esos hombres eran templos de Satanás. Satanás obraba a través de esos hombres. Aún esos endemoniados estaban en las sinagogas donde Cristo estaba presentando su plan de salvación. Ahora, nosotros tenemos la libre elección, es la cuarta parte del estudio de esta lección. Hermanos, Deuteronomios capítulo 20, vamos a leer el versículo 10. ¿Cómo nosotros podemos elegir servir a Dios de manera voluntaria? Deuteronomios capítulo 20, versículo 10 dice: y cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz. ¡Qué misericordioso es Dios! Dice, no te vas a ir a pelear cuando tú te acerques a una ciudad. Vas a ir en son de paz. Vas a enseñar los principios de mi ley, los principios de mi palabra. Versículo 15 dice así, 20:15. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no son de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad. No dejarás con vida nada que respire, sino que de todo lo destruirás. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Por qué vas a destruir? Porque son malditos. ¿Y por qué son malditos? Porque son siervos de Satanás, son instrumentos de Satanás. Hermanos, solamente Josué y el pueblo de Israel y aquellos que creen en ese Dios deberían ser los que deberían participar de la tierra de Canaán. Ahora, el primer intento por derribar esa ley de Dios, ¿quién fue? Satanás en el cielo. Él debería elegir si continuar con ese espíritu o aceptar lo que Dios le estaba diciendo a ese ángel de luz, a Luzbel. Muchos ángeles fueron seducidos. ¿Por qué Satanás no fue destruido inmediatamente cuando se rebeló? Porque hay muchos factores que quizá en otro estudio lo vamos a hacer, porque el carácter de Dios debería ser revelado, por qué la ley de Dios es tan importante y que no puede ser cambiada. Pero ese aparente triunfo de Satanás en el cielo
se convirtió en la derrota más catastrófica. En la cruz Él perdió todo. Él está condenado, va a ser destruido y va a perderse no solo Él, sino todos los ángeles que se rebelaron. Hermanos, es cuestión de elección. Es mejor que nosotros sirvamos, escojamos a Dios hoy mismo. Dice, si escuchan este mensaje, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación, pero ese conflicto fue trasladado a tierra. Aparentemente, cuando Adán y Eva fueron engañados, Satanás festejó y quiso aparecer que Dios era injusto y cruel y que sus leyes eran imposibles de cumplir. Entonces vino alguien que debería cumplir el papel del hombre de la creación, en lugar de Adán. Cristo Jesús vino no solamente en la condición en que estaba Adán, sino después de 4000 años de pecado. Y Él mostró en su humanidad que es posible obedecer. Eligió voluntariamente tomar la condición humana, dejando a un lado su divinidad, todo su poder, y ocupó el lugar de nosotros. Satanás dice, si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre fuese probado, que pecara y indujera a la desgracia, a la muerte? ¿Cuánta gente nos repite eso? Dice, ¿no? ¿Por qué no le mató a Satanás en el cielo tan pronto como se reveló? ¿Y por qué no destruyó a Adán y Eva? O a Eva por lo menos. La gente dice, ¿no? Si él sabía, si Dios sabía la desgracia que iba a ocurrir, que iba a pasar, ¿por qué no lo destruyó? Esos millares de personas que repiten hoy la misma rebelde queja contra Dios, no comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y le convierten en un mero autómata. Y nosotros no estamos programados para obedecer sí o sí. Tenemos el libre albedrío, la capacidad de elegir. Entonces, no es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre, como los habitantes de todos los otros mundos. Debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se la coloca en una situación en la cual se halle obligado a ceder al mal. El diablo no puede obligarnos a nosotros a poder servirle y practicar el pecado. Nos puede inducir, cosa que el Señor no hace, pero no puede sobrevenirle ninguna tentación o prueba capaz de que no sea posible resistir. A cada prueba y a cada adversidad, a cada dificultad, a cada pecado, hay una salida, y el Señor nos ha mostrado claramente. Llegamos al último punto. ¿Quién es ese príncipe de paz? Ahora, cuando uno ve el Evangelio de Isaías, como muchos lo conocen, y me gusta mucho esto, porque el libro de Isaías es el Evangelio revelado, cómo se va a obrar la salvación del hombre caído en el pecado. En el libro de Isaías 9:6 dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, en este plan de salvación, Jesús estaba destinado, Él había sido el garante de la creación del hombre, para que si el hombre cayese en el poder de Satanás, Él iba a ser el garante para que Él, en el lugar del hombre, reparara todo lo que el pecado ocasionare. Ahora, en el capítulo 11 de este mismo libro, en el versículo 1 al 5 dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oyere sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones. Hermanos queridos,
Estos versículos nos están diciendo que el Señor no va a obligar a que uno se someta a Dios. La autoridad nunca se ejerce a la fuerza. Satanás ejerce esa fuerza, pero Dios no ejerció esa fuerza. Él siempre va a llamar al libre albedrío, la capacidad de elegir. Entonces, hoy yo tengo dos caminos. Como la Biblia misma dice, Jesús dijo, hay dos caminos. Uno es el camino ancho y el camino angosto. ¿Cuál debemos elegir? Jesús es ese camino angosto, al cual yo puedo elegir para obedecer esos mandamientos, para andar en ese camino de obediencia, para amar esos principios, para poder vivir esa vida sin pecado, la victoria sobre el pecado, y apropiarme de su justicia, apropiarme de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario y lo que Él está haciendo, y que es posible vivir una vida victoriosa. O de lo contrario, también puedo elegir el otro lado, que es el camino ancho, donde todos pueden entrar sin ningún esfuerzo, haciendo lo que bien le parezca a cada uno. Ese Jesús es el príncipe de paz que vino a esta tierra. Vino al mundo para poner en sujeción a esa voluntad humana, a la voluntad de Dios. Podía disponer de esa sabiduría, de esa fuerza, no solo para vivir Él una vida victoriosa, sino para aquellos que crean en su poder y en su sabiduría sean más que vencedores y puedan no solamente vivir una vida victoriosa en esta tierra, en la humanidad, sino que también puedan heredar la vida eterna y ocupar el lugar que los demonios han dejado en el cielo vacío. Nosotros somos más que vencedores y si nosotros confiamos en Cristo Jesús, hoy podemos ser también herederos de esa promesa. Quisiera leer en Exaltada Jesús del 21 de marzo, que dice así: en Jesús usted puede amar con fervor, con sinceridad. Este amor puede aumentar su profundidad y expandirse hasta el infinito. El amor de Dios asegurará el amor al prójimo. ¿Qué es lo que más necesito? No es el placer, no es el odio, no es el rencor, no es la envidia, no es el pecado, no es la blasfemia. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es ese amor de Dios, ese amor ágape, esa sabiduría, esa pureza, esa santidad, esa paz en el corazón, porque eso va a conducir a pensamientos que van a traer corrientes de vida eterna. La paz mental, que es el resultado de las acciones y los motivos puros y santos, le dará un tono de vigor y libertad a todos los órganos del cuerpo. Hoy día la humanidad está enferma porque viven constantemente violando los principios de la palabra de Dios, sus mandamientos y la conciencia, y no hay paz para ellos, porque la paz interior y una conciencia desprovista de ofensas a Dios vivificará y vigorizará el intelecto como el rocío que derrama sobre la tierra y las plantas van a recrearse. Queridos hermanos, las meditaciones son placenteras porque están santificadas. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegará a ser naturales con el tiempo porque tenemos el mismo Espíritu de Cristo y somos participantes de su naturaleza. Entonces se van a reflejar esos preciosos rayos de luz y verdad en nuestro carácter para glorificar a Dios y así podemos ser llamados hijos de Dios. Hermanos, hemos estudiado un tema muy interesante. ¿Quién va a lograr todo eso? ¿Y quién va a pelear por nosotros? Hermanos, quiero repetir, quédense quietos, que el Señor presentará la batalla por ustedes. La victoria está ganada. Hoy nada más que por fe yo tengo que poseerla. En el poderoso nombre de Jesucristo. Hay poder en su espíritu, en su sabiduría, en sus principios, en su ley, en sus mandatos. Son promesas maravillosas. Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo que a nosotros nos queda es creer en Él y obedecerle. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que podamos recibir todas estas bendiciones.
Vamos a terminar con una corta oración. Por favor, inclinemos el rostro allí donde estamos. Padre Santísimo, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas. Bendícenos, Padre, no solo en este día, sino el resto de nuestras vidas que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad de poder, Señor, disfrutar de esta comunión contigo, de esta paz, de este gozo y de conocer a Jesucristo, este amante Salvador que se hizo hombre como nosotros. Y en esa condición, Señor, nos mostró tu carácter, tu santidad, tu justicia. Señor, es preferible caer en tus manos que caer en manos del enemigo. Hoy nos queremos someter y entregarnos voluntariamente para que tú nos recibas. ¿A qué pecador tú nos recibiste? ¿A cuál enfermo no lo sanaste? Señor, tú eres Padre de toda misericordia. Por eso nos refugiamos en ti. Preferimos ser como Rahab, la que dijo, ¿no? Quisiéramos servir a ese Dios de los hebreos. Hoy queremos servirte a ti de corazón por propia convicción y elección. Señor, no permitas que nuestros pies se resbalen por el camino del mal. Líbranos de todo pecado y de todo engaño. Señor, la batalla es tuya, lo has ganado y es nuestra por fe en los méritos de Jesucristo. Te lo pido esto y mucho más, sin merecerlo, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Apreciados hermanos, antes de despedirme, quiero decirles que oren por nosotros, por favor, que no se olviden dar un me gusta, que compartan y siempre que nos puedan tener presentes, que este ministerio es sostenido por la misericordia divina a través de muchos de ustedes. Que el Señor les guarde. Un abrazo y que las bendiciones sean para cada uno de nosotros.